En la sección Historiadores vía remota nos platican sobre la visión que nos da la historia para entender el presente y planear un futuro. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este segmento denominado Historiadores, que amablemente nos facilita y que valoramos mucho ese gesto, el programa Voz Propia que produce Televisión de la Universidad Veracruzana. La idea de este espacio es promover, es llegar hasta todos ustedes y darles a conocer buena parte de las actividades que se realizan en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Ya hemos tenido aquí varios invitados, maestros, académicos, investigadores, alumnos, exalumnos que han estado ya en instancias internacionales, en otros lugares haciendo sus estudios de posgrado, todos ellos relacionados con el estudio de la historia. Y hoy me da mucho gusto recibir a una invitada muy especial. Ella es compañera de la Facultad de Historia, se llama Laura Itzel Sánchez Alarcón y está muy próxima a titularse, a ser licenciada en Historia. Muchas gracias, Laura, qué gusto saludarte, bienvenida, gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Hola Eugenio, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un placer. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, Laura, dentro de la carrera que vamos realizando, los maestros nos van invitando a acercarnos a temas diversos, pero finalmente como alumnos, como estudiantes, buscamos algún tema en particular. A ella le ha gustado la educación, las sociedades del conocimiento, y un tema que nos va a ocupar hoy precisamente se llama repensar la ciencia histórica, que es, por cierto, parte del tema de su tesis para obtener el título de licenciada en Historia. Pero primeramente, Laura, quiero iniciar con una pregunta que tenemos aquí a la mano, que es, de pronto la historia la vemos como una lista de fechas, de datos duros, pero es más allá que eso, y en ese sentido quiero que comentaras con la gente que nos ve, cuáles son las características de estas primeras dos décadas del siglo XXI, que de pronto alguien podría decir, eso es presentismo, pero no, también tiene algo mucho que ver con la historia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Adelante. Gracias, Eugenio. Bien, las primeras dos décadas del siglo XXI se pueden reconocer en dos dimensiones distintas. Una de ellas es el conocimiento como un valor y la otra es el humano como un factor de cambio geológico. Entonces vamos a ir explicándolas poco a poco. La primera, que es el conocimiento como un valor, centra la atención del ser humano en su capacidad intelectual, en la ciencia y en la tecnología como elementos para llegar al progreso. Entendiendo al progreso, bueno, esta palabra la vemos mucho en clases, como aquel estadio de mayor bienestar para el humano, ¿no? En esta dimensión se reconocen elementos como la creatividad, la innovación y la inventiva que conviven al lado de la cuarta revolución industrial, que tiene al dato como información, bueno, al dato de donde se produce información, a la alta interconectividad y una amplia velocidad. Entonces, estos elementos en conjunto se vuelven pilares para las economías. Esa es una de las características principales del siglo XXI. La otra dimensión, que es la que había dicho ahorita, que es el humano como factor de cambio geológico, pues se encuentra en el desequilibrio térmico de la Tierra. Este es un problema, claro, y lo podemos observar en el deshielo de los glaciares, en la acidificación de los mares, en la modificación de los climas locales, la extinción de especies, muerte de especies, y bueno, estos problemas, esta crisis ambiental es generada por un sistema pues de consumo voraz y de extracción de los recursos desmedidos. Claro. Entonces, bueno, pues estas son las características del siglo XXI. Posturas. Acabas de mencionar dos temas importantísimos, el conocimiento como un valor y el factor determinante del ser humano. Caray, cómo hemos cambiado nuestro mundo, cómo hemos dejado de lado realmente el valor de la vida. Y alguien se preguntará, bueno, y un historiador, ¿por qué se ocupa de esto? En buena medida, el nombre de historiador es como un jueguito de palabras que es historiador, es investigador, es académico, es transformador, es analista social,
Y esto que estamos haciendo, bueno, fundamentalmente tú, Laura, pues es parte de la muestra que puede hacer un historiador. Basados en esos dos temas que has mencionado, ¿cuáles serían entonces las perspectivas a futuro? Y para un futuro no muy lejano, imaginemos 10, 15 años, que los periodos históricos pues generalmente son más amplios, pero así para rápido, con la gente que nos escucha, ¿qué podríamos esperar de acuerdo a esto que señalas y con las bases que tienen estas dos primeras décadas del Bueno, siglo lo que XX? podemos esperar o lo que ha estado mostrándose ahorita son dos visiones para el futuro. Una de estas visiones a mí me gusta entenderla como en el espejo o el reflejo, que es donde se muestran todas las contradicciones y todos los problemas estructurales de nuestro siglo, y pues es una narrativa distópica completamente. Es un espacio que está gobernado por la anomia, el presentismo, el poco deseo ante el futuro. Entonces, si lo pensamos como un ejemplo, si podemos llevarlo al ejemplo, que me gustaría mucho hacerlo, es vayámonos al problema este del humano como factor geológico y el aumento del nivel del mar. Aumenta el nivel del mar, hay un desplazamiento de las comunidades humanas hacia otros lugares que aún no están inundados, y entonces comienza una lucha por los recursos naturales, por el abastecimiento de alimentos y de agua dulce. También, ese es por una parte. La otra parte es que es un mundo tan cambiante, tan rápido, que no existe una recualificación o una adaptabilidad al campo laboral que esté acorde a lo rápido que cambia las tecnologías de la ciencia y de la información. Entonces, este es un futuro, es una narrativa completamente distópica que nos deja en la marginalidad, en la pobreza y pues en el desorden, ¿no? En el caos completo. Así es. La Estos otra... temas que podríamos, perdón, que alguien podría decir, pues, ¿por qué se ocupa el historiador? Y lo decía yo en la pregunta anterior, ¿cuál podrías señalar tú para la gente que nos ve, para quien está en su casa o que nos escucha a través de alguna red social o en la plataforma en la Universidad Veracruzana? ¿Qué papel juega la historia en el conocimiento, más bien en la comprensión del presente? ¿Qué nos podrías Bien, decir? la historia ha sido ocupada como, entendiéndola como la creación de un discurso siempre para dotar de significado y de sentido a la vida. La historia genera actitudes para vivir en el presente y también para el futuro. Esta es una razón por la que los historiadores también podemos ocuparnos de los problemas más cercanos. De lo que tú hablas ahorita, que es muy interesante, tiene que ver con estas tres reglas que emergen del positivismo y del historicismo, que provocan o lo que han hecho es generar estudios con distanciamiento temporal lo suficiente para que el historiador no estuviera involucrado en ellos. También es una formación memorística, lineal, departamental, completamente desvinculada de la sociedad. Y ahí es donde entra la segunda narrativa de un futuro que tiene que ver con las sociedades del conocimiento y la creación de narrativas en conjunto y de proyectos que sean transversales, interrelacionados y que puedan generar estrategias para solucionar los problemas del presente. Ahora, la historia en el siglo XXI tiene que transitar a una mirada compleja, y esta mirada compleja lo va a hacer teniendo que desanclarse de estas tres reglas que emergen del positivismo. Tiene que entenderse como un fluido. Sí, justo así. Como un... En ese sentido, Laura, pues me robaste la pregunta, de hecho eso es lo que Perdón. te iba ya a plantear. Ahora que tú estás terminando ya tu carrera, que en este espacio hemos tenido pues gente que nos lleva ya bastante tiempo de preparación, de experiencia en la academia, pero también vienen atrás, hemos tenido aquí invitados jóvenes estudiantes de segundo, tercer semestre, o hasta nos podrían estar viendo muchachos del bachillerato que quisieran estudiar historia. ¿Cuál sería tu opinión antes de que pues, se nos consuma el tiempo de este segmento? ¿Hacia dónde debería transitar así brevemente la historia para que dejara de ser la historia tradicional, la del listado de las fechas, nombres, seres, personajes, esa historia que llamamos de bronce? Adelante. Ok, tiene que transitar hacia una mirada compleja, tiene que entender que es un ser social y que por lo tanto tiene una función dentro del entramado, dentro del tejido social.
tiene que entender el sistema humano o la cultura humana como un sistema adaptativo, permeable y homoestático, ya no nada más pensándonos la historia de las grandes hazañas, la historia de los grandes hombres, sino la historia del movimiento. Eso es difícil de hacerse con una sola persona, entonces tenemos que trabajar en colaboración, no solo en colaboración de otras ciencias sociales u otros historiadores, sino en colaboración con biólogos, químicos, físicos, matemáticos. Eso es hacia donde debería transitar una mirada compleja. Pues Y te por agradecemos. supuesto con ética. Así es. Te agradecemos mucho, Laura. Se nos ha terminado el tiempo. Laura Itzel Sánchez Alarcón es estudiante de la Facultad de Historia, muy próxima a titularse. Te deseamos mucho éxito en tu trabajo excepcional y, por supuesto, Gracias. en tu trabajo ya profesional, que ojalá te vaya muy bien. Gracias, Laura. Ojalá te comprometemos públicamente a que nos acompañes en una próxima ocasión con otro tema que estoy seguro de los que tú manejas ha de ser muy interesante. Gracias, Laura. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Laura Itzel Sánchez Alarcón y gracias a usted que amablemente nos ha acompañado en este segmento de historiadores. Solicitamos esa misma atención en una próxima oportunidad. Así que, una vez más, gracias y hasta entonces.